Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Nuri Sánchez, estudiante de Derecho de la metodología Saya 2017A, de la cual hablaremos sobre la posesión de materia de derecho civil, bienes reales. Elementos de la posesión. Existen dos elementos importantes, que es el corpus y el animus. El corpus es, es, el, es la posesión, que no es la cosa. Ay, el corpus de la posesión no es la cosa o el del derecho del poseído, sino que expresado en los términos de nuestro código consiste que es la tenencia de la cosa o el goce de un derecho. Y el animus consiste que tomar frente a la cosa la actitud que corresponde al propietario o titular de otro de derecho susceptible a la posesión. El sujeto de la posesión, cualquier sea persona natural o jurídica, puede poseer. En el caso de las personas jurídicas, los actos posesorios son realizados por personas físicas que son organismos de representación en condicionales tales es su efecto que imputa a las personas jurídicas. Varias personas pueden ser simultáneamente sujetos de una misma posesión. Y el objeto de la posesión de las mismas son las cosas del recto, la propiedad de la cosa y los derechos sin otra limitación que las cosas y los derechos por alguna circunstancia que no puedan ser objeto a una actuación posesoria. La siguiente lámina hablaré de la posesión. En nuestro código define la posesión como la tenencia de una cosa y goce de un derecho que ejercemos por nosotros mismos o por medio de otra persona que se detiene para ejercer en el derecho en nuestro su nombre. Está contemplado en el artículo 771 del Código Civil venezolano. Se considera la posesión como la dominación o potestad de hecho sobre la cosa, con el ánimo del señor dueño, que es el corpus, y el animus, el poseedor que conserva la posesión mientras que posea simultáneamente el ánimo de la misma, con la advertencia que existen del uno y el otro, jugar con menor rigor que cuando se trata de determinar la adquisición de la posesión. Asimismo, es imposible conservar la posesión con solo el ánimo, que es el ánimo y el tan sentido la posesión se conserva en caso del corpus sufra una atenuación, más no la ausencia total de este elemento. En esta siguiente ley hablamos la posesión de bienes inmuebles por su naturaleza y los títulos de poseedor. En nuestro derecho consagra la regla de posesión del mueble equivale a un título siempre que se trate de una posesión de buena fe. Ello implica que las condiciones precisaremos en verus dominus no puede reivindicar la cosa de tercero que posea de buena fe un bien inmueble correspondiente al título. Esto está contemplado en el artículo 794, párrafo único. En el derecho romano no establecía esta diferencia entre los muebles e inmuebles a la hora de reivindicación, sino que a ambos casos concedía al propietario la posibilidad de reivindicar la cosa en manos de cualquiera que tuviera ese su poder, independientemente con la condición de poseedor actual. A diferencia del derecho venezolano, tiene tres diferencias, y esta se refiere a solo que el bien inmueble por su naturaleza y los títulos deportados considerados uti sanguilius, si alcanzar la universidad sea de hecho o de derecho. La otra tenemos que solo protege a los terceros de buena fe y nunca una parte de frente o la otra ni los poseedores de una mala fe. Y por último, exige la posesión propiamente dicha, de modo que no protege a los detentadores. Por último, tenemos el principio general enunciado, tiene propio derecho civil contemplado excepciones para distinguir cuatro casos. El primer caso tenemos si se trataba de la cosa abandonada, si se trata de la cosa confiada, si se trata de la pérdida, o sea que se haya extraviado su dueño. Esto está contemplado el mismo Código Civil, el mismo párrafo único, disculpe, en el artículo 794. Y por último, si se trataba de una cosa sustraída, que el dueño no le recaía ningún tipo de sanción porque él podía reclamar sin una tenencia. Con esto tenemos concluido sobre la parte de la posesión. Muchas gracias.
Somos las clases de posesiones. Las principales son la posesión civil, la posesión natural precaria o nombre ajeno. Tenemos la posesión legítima, posesión viciada o viciosa, la posesión de buena fe y de mala fe, y por último la posesión exclusiva y coposesión. En la posesión civil y posesión natural precaria o nombre ajeno, esta clasificación no es en realidad una clasificación de la posesión en sentido estricto, porque la posesión civil es precisamente esa posesión en sentido estricto, mientras que la posesión natural precaria o nombre ajeno son sinónimos de tentación. La posesión legítima o posesión viciada o viciosa, los requisitos para la posesión legítima en verdad son la posesión que sea continua y pacífica, pública y no equívoca, y los vicios correlativos son la descontinuidad, la violencia y la clandestinidad o equívoco. La posesión de buena fe y mala fe tenemos que es el poseedor de buena fe quien posee el propietario de fuerza justo del título, es decir, que es capaz de transferir el dominio aunque sea vicioso, tal como el vicio que sea ignorado por el poseedor. Esto está contemplado en el artículo del Código Civil, el artículo 788. Y por último tenemos la posesión exclusiva y coposesión. Esta clasificación no distingue entre una clase de posesión o otra, sino que se establece una fusión de un número de sujetos de una misma posesión.